la actividad 5 del curso Metodología y Herramientas de Investigación. Estaba diciendo hace un momento que tal vez esta es la actividad más importante del curso en la medida en que va a consolidar, digamos, el proceso que hemos tratado de construir. ¿Cuál es el proceso que hemos tratado de construir? Recuerden, voy a hacer un recuento rapidito. El primer video que observamos de la construcción social de la realidad, ¿sí? Para poder comprender que nosotros no tenemos la manera como nosotros vemos la realidad, no es la única manera como todos ven la realidad. Cada uno o por sociedades pueden ver la realidad de maneras diferentes. Entonces, creo que ese fue el mayor aporte de ese cortometraje. Luego vimos la película Dos hombres en pugna, que ayudó aún más a comprender esa necesidad de valorar la realidad múltiple que existe. Y recuerda el caso del juicio de aquel muchacho por el asesinato, y el jurado tuvo, digamos, la función de definir si iba o no para la cárcel. Entonces solo uno de los jurados puso en duda el veredicto, y hubo la necesidad de revisar qué fue lo que pasó en la escena del acto para poder verificar si era o no culpable el muchacho. Esa película nos ayudó a comprender la necesidad de ubicar una problemática y de aprender a mirarla de diferentes maneras, de diferentes puntos de vista, ¿sí? Para, digamos, ir tratando de hablar en el tema del sesgo de la investigación. Uno como investigador puede sesgar la investigación en la medida en que, digamos, puede formular unas preguntas que van a definir también la manera como la persona encuestada, por ejemplo, va a responder a esas preguntas. Entonces uno puede encauzar una respuesta que quiere encontrar, a veces de manera intencional o a veces de manera no intencional, de manera inconsciente. Uno formula unas preguntas en últimas para recoger las respuestas que uno quiere escuchar, y entonces está sesgando la investigación. Entonces, la idea con la película era aprender que había múltiples realidades y que uno puede, eh, atendiendo a esas múltiples realidades, diseñar maneras diferentes de ver la problemática. Bueno, luego planteamos la actividad de las tres opciones, que era ya el trabajo de ubicar una manera de hacer, digamos, un ensayo de investigación. Recuerden que estaba el diario de clase, estaba la historia de vida, lo de las redes sociales, el último punto que había entre varias opciones. Bueno, eh, eso para hacer el recuento. Ayuda a pensar qué más hemos trabajado. Bueno, la de las problemáticas, que dábamos la opción de escoger una de las problemáticas para definir el... para emparejar. Esa fue la actividad que hicimos. Entonces, emparejar la problemática con la pregunta de investigación, con el objetivo general, con los objetivos específicos, ¿sí? Esa fue una actividad también muy interesante. Luego hicimos lo de el diseño de un instrumento de acuerdo a cada objetivo de investigación, cada objetivo específico de investigación, porque explicamos las modalidades, los métodos, técnicas y instrumentos, y a partir de ahí ustedes definían a cuál era la que iban a implementar, y digamos, permitía finalmente encontrar una propuesta de instrumento por cada uno de los objetivos planteados en la problemática seleccionada. Creo que ahí vamos. Y llegamos entonces ahora a esta actividad, la actividad 5, que tiene que ver con el desarrollo de ese hilo conductor, en el sentido de comprender qué es lo que hace la metodología y cuáles son esos instrumentos o esas herramientas de investigación. Recuerden el proceso de investigación que vimos, ese gráfico, donde al inicio había que formularnos una pregunta de investigación, identificar una problemática de investigación, para asimismo definir o establecer unos antecedentes. Esos antecedentes se complementaban con un marco teórico, que son esos autores que hablan sobre los conceptos básicos que están inmersos en la pregunta de investigación, y llegamos al punto del diseño metodológico.
Entonces ese diseño metodológico va a estar acá bien definido en esta actividad 5. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese diseño metodológico? Dependiendo de la problemática que estamos planteando. Entonces hay que definir un método, una técnica y unos instrumentos por cada objetivo de investigación específico. Y en esa medida, entonces, el anteproyecto culminaría con la elaboración completa de la metodología, ¿sí? De tal manera que eso sería lo que ustedes elaborarían en el curso seminario de investigación. Todo el proceso que he mencionado hasta la metodología, porque después, entonces usted ya teniendo diseñado los instrumentos, ya ustedes comienzan a aplicarlos, recogen la información, realizan la famosa triangulación de datos y concluyen y terminan su proyecto de grado. ¿Sí? Entonces, eso como para mostrarles, digamos, todo el proceso de investigación. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues retomar ese diseño metodológico. Entonces, para eso, he tomado unos apartes del libro Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales y Humanas de los autores Tremblay y Giroux, publicado en el año 2011. Este libro ha ayudado mucho para poder comprender ese proceso de investigación. Entonces ellos plantean unos conceptos que son importantes tenerlos en cuenta a la hora de diseñar un proceso metodológico para una investigación. Entonces ellos hablan de modalidades. Esas modalidades son las diferentes formas de las variables. ¿Qué es una variable? Un concepto definido de manera operativa. Lo operativo es lo que entra en acción, ¿no? Pero para poder comprender esa variable necesitamos comprender dos conceptos previamente, el concepto de determinante y el concepto de fenómeno. Entonces recuerden que, bueno, para el determinante voy a leer de una vez la definición: factor que influye de manera más o menos importante sobre un fenómeno. Y un fenómeno es la manifestación de la realidad que tiene su origen en uno o más determinantes. Recuerden que en algún momento explicábamos que las ciencias naturales estudian los fenómenos naturales, ¿sí? Por ejemplo, mire la ley de la gravedad, ¿sí? La ley de la aerodinámica, ¿sí? La termodinámica, el comportamiento del calor, bueno, y así, todos esos fenómenos naturales son estudiados desde las ciencias naturales. Las ciencias sociales y humanas, que son las ciencias a las cuales pertenecen nuestro campo de acción, nuestro campo de estudio, estudian fenómenos sociales. ¿Mm? Entonces, por eso aparece el término de fenómeno, porque en últimas es esa manifestación de la realidad, de esa múltiple realidad de la que estamos hablando. Y esos fenómenos entonces pueden ser interpretados de maneras múltiples por diferentes autores y por nosotros que estamos inmersos en esa misma realidad. Entonces, aquí ya está planteado entonces los dos conceptos, determinante y fenómeno. El determinante está en relación con la variable independiente, mientras que el fenómeno está en relación con la variable dependiente. Esos son conceptos un poco complejos, pero se van a dar cuenta que eso poco a poco lo van a ir comprendiendo para poder tener claro bien el planteamiento metodológico de toda investigación. Entonces, ¿qué es una variable independiente? Factor evaluado de manera operativa en calidad de determinante de un fenómeno. Determina un fenómeno. Ya vamos a ver un ejemplo. Ya leímos hace un momento la definición de determinante, no la voy a volver a leer. Ahora voy a leer la definición de variable dependiente. Factor evaluado de manera operativa en calidad de fenómeno. ¿Sí? Entonces, vamos a leer los ejemplos. Y para esto, entonces vamos a leer la problemática 1, de las que hemos venido trabajando en estas últimas actividades. Dice, dentro de las preocupaciones académicas de la comunidad educativa e investigativa del programa de artes de la Universidad Subcolombiana, se encuentra el interrogante sobre cuál es la oferta y por ende la demanda o consumo de la música y de su circulación a través de los diferentes medios de comunicación masiva de acuerdo al servicio de entretenimiento. ¿Cuál es la variable independiente, que es a la vez el determinante? La música. ¿Sí? Porque estamos hablando de la oferta y la demanda y el consumo y circulación de la música. ¿Sí?
¿Cuál es el fenómeno que vamos a estudiar de la música? El consumo y la circulación, ¿sí? Podría ser otro fenómeno de la música, por ejemplo, la didáctica. ¿Cómo enseñar la música? ¿Sí? Otro fenómeno, por ejemplo, la historia de la música, ¿sí? Entonces, para que quede clara los dos conceptos de determinante, que digamos es como el general, y de ese general el específico, que es el fenómeno. Recuerden que en toda investigación siempre la idea es determinar, detallar, definir al máximo qué es lo que se quiere investigar, ¿m? Incluyendo la misma población, que vamos ahorita a hablar de eso. Veamos un segundo ejemplo, problemática 2. Los museos en general no han sopesado la importancia de los estudios de público y por ello no ha habido evaluaciones sistemáticas que permitan monitorear los cambios y tendencias en las respuestas de los visitantes a los programas públicos que desarrollan estas instituciones. ¿Cuál es la variable independiente o el determinante? Entonces, la programación del MASH. Podría ser aquí los museos, ¿cierto? Y el fenómeno podría ser qué pasa específicamente en el MASH, pero entonces quedaría muy general. Por eso se pensó así, que en este caso la variable independiente concreto sería el Museo de Arte Contemporáneo del Huila, que es el MASH, que queda allá en el edificio, en el Centro Cultural José Eustacio Rivera, y el fenómeno serían los estudios de público asistente. El fenómeno podría cambiar, por ejemplo, la historia del museo, ¿sí? Construir esa historia. El fenómeno podría cambiar en cuáles son las colecciones que existen al interior del museo, ¿sí? Como las pinacotecas, digamos. Todo museo tiene la función de ir comprando obra de artistas de la región o de los que quieran, e ir haciendo su pinacoteca. Entonces podría ser el fenómeno estudiar la pinacoteca del MASH, ¿cierto? Pero en este caso no, en este caso es estudio de público asistente al MASH. Bueno, existe otra variable, ya habíamos estudiado la variable dependiente y la variable independiente para poder entender los conceptos de determinante y de fenómeno. Pero hay otra modalidad, otra variable, se llama la variable sociodemográfica. Esa variable sociodemográfica es la característica mensurable, mensurable quiere decir medible, ¿cierto? Cuantificable, de las condiciones objetivas de existencia de un individuo, excluyendo las condiciones de su entorno físico. Ya vamos a ver ahora un ejemplo. Y hay otra que se llama la variable de control, que son factores diferentes a los que evalúan las mediciones de variables independientes, pero que aún así son susceptibles de influir en las variables dependientes. Entonces vamos a dar un ejemplo respecto a variable de control. Entonces dice, al verificar la hipótesis según la cual el nivel de complejidad de vocabulario, variable independiente, de un texto puede influir en su comprensión, variable dependiente, no cabe duda que el nivel de complejidad de vocabulario puede incidir en la comprensión del mismo. No obstante, otras variables pueden influir como el tiempo dedicado a ver televisión. Esa sería entonces una variable de control diferente a esas dos que ya expusimos. O el nivel socioeconómico de los padres, o el sexo de los participantes. O sea, es ubicar otras maneras de estudiar esa misma realidad. ¿Cuál realidad? La complejidad del vocabulario, en qué medida incide en la comprensión del mismo, ¿cierto? Entonces, puede incidir en la medida en cuánto tiempo le está dedicando a otras actividades. Puede incidir, como dije hace un momento, en el nivel socioeconómico de los padres, si por ejemplo hay una biblioteca en casa o no, si el niño o la niña está acostumbrado a ver el papá leyendo el periódico, leyendo libros. Si los ve haciendo eso, muy probablemente el niño va a tomar la iniciativa de ir a buscar un libro, de ir a mirar el periódico. Pero si los papás nunca hacen eso, pues, y se lo pasan viendo televisión, pues entonces el niño o la niña cree que la vida consiste en estar pegado todo el tiempo viendo televisión. Y eso define o decide mejor el grado de complejidad de comprensión de determinado vocabulario. Bueno, eso tiene que ver algo de lo que hablábamos hace un momento respecto a esa realidad de los alfabetos que no comprenden lo que leen. Puede ser por eso. Bueno, estas variables que inicialmente no se tenían en cuenta para definir la hipótesis de investigación son las variables de control, ¿sí?
Entonces, quedó explicado esa parte. El manual de codificación. Estaba pendiente de hablar de la variable sociodemográfica. Ya vamos a hablar de ella ahora. Hasta aquí quedó expuesto el tema de las modalidades. ¿Cuáles? Variable independiente, variable dependiente, variable sociodemográfica y variable de control. Son las maneras para poder organizar y categorizar la realidad. Recuerda que nuestro cerebro está acostumbrado a meter, digamos así, en gavetas la información para después volverla a ubicar fácilmente. Esa es la manera como se ha comprendido que funciona el cerebro. Y así también nos hemos acostumbrado a usar el cerebro, a categorizar todo. Si es flaco, si es gordo, si es alto, si es bajo, si es blanco, si es negro, bueno, todas esas modalidades el cerebro las utiliza para poder organizar la información, pero esa es la manera como nos han explicado que funciona el cerebro. Y este modelo de investigación tradicional pues se identifica con esa manera también de comprender el funcionamiento del cerebro. El segundo punto es el manual de codificación. Este punto es muy importante porque es el que va a permitir organizar la información que yo voy a recolectar. Ese manual de codificación es este gráfico. Se lo voy adelantando porque de eso es que voy a hablar ahora. Pero vamos a leer la definición. Dice, cuadro en el que se muestran las 7 características básicas de las variables de una investigación científica. Entonces tiene 7 columnas. En la columna 1 va el nombre de la variable. Vamos a mirar una vez el ejemplo. Mira, aquí está. Columna 1, nombre de la variable. Que ya sabemos a qué hace referencia. Entonces ahí tenemos que definir si es una variable dependiente, si es la variable independiente, si es la variable de control o si es la variable sociodemográfica, la que estamos desarrollando en ese punto. El tipo de variable, este es la columna 2. Perdón, ese era qué tipo de variable. En la primera era cuál es, mencionar cuál es. Muy bien. En la columna 3, el contenido de la variable, qué es lo que yo voy a preguntar o qué le voy a formular. Entonces ahí está, pueden observar la tercera columna, contenido, ya la vamos a leer de todas maneras. En la cuarta columna, la escala de medición de la variable. Entonces aquí opera la escala nominal o la escala ordinal. La nominal es la que utiliza un nombre como tal, y la ordinal, pues la que coloca un orden de secuencia natural, un orden numérico, digamos. Existe otra que se llama de relación, que justamente relaciona la nominal con la ordinal. Ya vamos a poner el ejemplo. Luego viene la columna 6, que es la del número de la variable. La 6, la 5, perdón. La 6, las modalidades o el valor. Ya vamos a ver el ejemplo. Y la 7, el código de la variable. Ahora vamos a ver el ejemplo. Entonces, vamos a retomar la problemática 1. Decía, dentro de las preocupaciones académicas de la comunidad educativa e investigativa del programa de artes de la universidad, se encuentra el interrogante sobre cuál es la oferta y por ende la demanda o consumo de la música y de su circulación a través de los diferentes medios de comunicación masiva de acuerdo al servicio de entretenimiento. Entonces retomamos este cuadro que lo hicimos en la actividad 4, que era objetivo específico, método, técnica, instrumento. Entonces nos imaginamos cómo podemos recolectar esa información de acuerdo a los objetivos, ¿sí? En este caso el objetivo específico dice identificar los géneros musicales difundidos por los diferentes medios de comunicación masiva y los diferentes agentes comercializadores de música. Entonces planteamos hacer una encuesta, específicamente un sondeo o un censo y un cuestionario. Ese cuestionario, pues ya lo diseñamos en la actividad 4, nos va a ayudar a identificar esos géneros musicales difundidos por los medios de comunicación, ¿sí? Hacemos el manual de codificación. El nombre de la variable, vamos a trabajar el consumo. El tipo de variable, dependiente. El contenido, o sea, la pregunta del cuestionario. ¿Cuáles son los géneros musicales que más prefiere escuchar? Marque con X los dos más recurrentes. Es una escala de medición nominal, porque lo que estamos utilizando son palabras. Le vamos a asignar el número 1. Y las modalidades o valor, entonces dentro de las opciones de respuesta para esa pregunta que acabamos de leer, ¿cuáles son los géneros musicales? Entonces está música colombiana, si la persona marca, pues marca la X. Música protesta, música clásica, música comercial, otro cual. Entonces le vamos a dar un código a cada una de esas modalidades de respuesta.
Si contesta la pregunta, la respuesta 1, entonces pues el código 1. Y así sucesivamente. Si responde la 2, pues el código 2. ¿Sí? Así sucesivamente se va asignando el código de esa. Luego viene el nombre de la variable difusión. El tipo de variable dependiente. ¿Cuáles medios de comunicación? La pregunta o el contenido. ¿Cuáles medios de comunicación utiliza para escuchar música? Es una escala de medición nominal. Esta es la número 2. ¿Qué modalidades de respuesta les voy a dar? Radio, televisión, plataformas de música, grabaciones personales, redes sociales. Y le coloco un código a cada uno para reconocerlo posteriormente. ¿Sí? La persona en el cuestionario lee la pregunta y tiene esta opción de respuesta. Bueno, marque con X la respuesta, ahí está escrito. El último ejemplo de esa problemática. Nombre de la variable, dispositivos. Tipo de variable, de control. El contenido, ¿en qué dispositivo escucha la música? ¿En qué dispositivo o dispositivos escucha la música? Es una escala nominal. Es la número 3 y le doy la opción. Celular, televisor, radio, tipo de sonido, computador. No sé si colocar otro, bueno. Antes había el MP3 o el, ¿cómo se llamaba eso? Sí, pero ya eso se ha ido acabando. Y le coloco el número, la codificación para cada respuesta. Este es el ejemplo de manual de codificación para esa primera problemática. Hicimos un segundo ejemplo, problemática 2, respecto a la problemática de los museos. Les dice, los museos en general no han sopresado la importancia de los estudios de público y por ello no ha habido evaluaciones sistemáticas que permitan monitorear los cambios y tendencias en las respuestas de los visitantes a los programas públicos que desarrollan estas instituciones. Entonces, esta fue la actividad 4, nuevamente, retomo un objetivo, en este caso, caracterizar las clases de público que asiste a las exposiciones del Museo MASH, y digo que lo voy a hacer mediante dos métodos, análisis de huellas, la técnica análisis de contenido, el instrumento rejilla de análisis y registro de visitantes, el libro que todas las personas firman cuando ingresan a un museo. Y también voy a aplicar una encuesta, sondeo censo y el instrumento del cuestionario. Entonces, en el manual de codificación incluyo eso que voy a preguntar o que voy a tener en cuenta. Entonces, nombre de la variable, ingreso económico. Tipo de variable, sociodemográfica. Ahí está el ejemplo que estamos esperando. Contenido, ¿cuál es su salario mensual? Supongamos que eso me interesa saber de los visitantes que van al museo. ¿Qué escala de medición es? Ordinal, porque son una escala de números. El número de la variable es 0, 1. Las modalidades que le voy a dar de respuesta, entonces menos de 999.999 gana la persona. O entre 1 millón y 1.999.000, o entre 2 millones y 2 millones, bueno, así sucesivamente. Y codifico cada una de las respuestas con un número para poder luego identificarlo. Luego viene... Perdón un momento. Bueno, perdón, pero me tocó solucionar aquí una cosa de afán. Bueno, estamos acá en la variable sociodemográfica, ¿no? Entonces estamos leyendo el ejemplo. Otro tipo de variable.
mm, estudios. Me interesa averiguar de la población qué estudios tiene. Esa ya es la variable dependiente. El contenido, ¿qué nivel de estudios tiene? Es una escala nominal. La número 0,2. Y dentro de las respuestas, entonces incluyo primaria, secundaria, universitaria, posgrado, ¿cuál? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No. Bueno, muy bien. Entonces avanzamos. Listo, entonces ahí está el segundo tema que les quería presentar, que es el que corresponde a el diseño del manual de codificación. Fíjense cómo la investigación se va ordenando, y no es una cosa que queda suelta, sino que cuando yo ya elaboro el anteproyecto, que esto incluye el diseño metodológico, yo ya sé qué voy a hacer, qué preguntas voy a formular, a quién, ¿sí? Qué tipo de instrumento voy a aplicar, todo, todo. Y este manual me va a permitir luego organizar la información que voy a recolectar. Vamos a hablar del tema 3, que es la población. En alguna oportunidad ya habíamos hablado de este tema, pero antes aquí se concreta. Entonces, como decimos, siempre hay que definir la población. Alguna vez puse también el ejemplo, por ejemplo, recuerdo que quisiéramos estudiar el estado de la didáctica de la educación artística en el departamento del Huila. Entonces yo tengo que considerar que el Huila tiene 37 municipios y que esos 37 municipios, en cada municipio existen instituciones educativas en el área rural y en el área urbana. Entonces, si yo dejo un proyecto tan amplio, quiere decir que tengo presupuesto y tiempo suficiente para poder implementarlo en el número de instituciones educativas que haya en los 37 municipios en el área rural y en el área urbana. Entonces, si lo dejo planteado así, quedo para un proyecto por lo menos de unos 3 años. O como digo, si hay plata, si hay presupuesto para contratar investigadores para la parte sur, para la parte central, para la parte oriental, para la parte occidental, para la parte norte, pues yo podría recopilar la información en un año, ¿cierto? Eso requiere de tiempo. Entonces, como no va a tener ni el presupuesto ni el tiempo, muy probablemente, pues me toca definir entonces estudio de la estado de la didáctica de la educación artística en la zona norte del departamento del Huila. Entonces ya defino primero una fase que es la zona norte, pero en esa zona norte hay 7 municipios, o en la zona centro, que incluye a Neiva, digamos. Entonces Neiva incluye corregimientos, ¿sí? Tengo la capacidad de ir hasta allá. Entonces, ahí tiene que ver con el tema de la población, entonces tengo que ser capaz de definir qué es lo que verdaderamente puedo yo en mi alcance de estudiante ir a investigar. Entonces ya después de tanto tener la idea de, digamos, extensa del impacto de la investigación, finalmente puedo llegar a especificar estado de la didáctica de la educación artística en 3 instituciones de la ciudad de Neiva, ¿cierto? El Colegio INEM, Colegio Liceo y Colegio IPC, por ejemplo. ¿Por qué? Porque están aquí en mi contexto. Puedo yo disponer de mi tiempo, transporte, todo lo que implica ir y recolectar la información. Y eso que puede ser grande, grande, porque cuántos profesores del área de educación artística puede haber en el INEM, en el liceo y en el CEINAR, supongamos, que es el que es específico del área. Entonces, si me planteo hacer entrevistas a docentes, ahí fácilmente pueden ser unos 50 docentes. Tengo que tener el tiempo para ir a hablar con cada uno de ellos. Y si defino ir a mirar las clases, pues cuántas clases. Bueno, todo eso es lo que estamos tratando de comprender para definir ese diseño metodológico. Entonces la población es el conjunto de todos los elementos a los que el investigador se propone aplicar las conclusiones de su estudio. El ejemplo, el estudiantado de una institución educativa. Población homogénea, en la que todos los elementos son similares en lo que se refiere a la variable o variables estudiadas. Ejemplo,
Distintos postulantes a un empleo son una población que comparten la intención de aplicar a ese puesto, pero que presentan diversas características de edad, género, formación, nacionalidad. Entonces, lo que los convoca es lo que hace la población homogénea. Heterogénea, cuyos elementos son disímiles en lo que respecta a la variable o variables estudiadas. Una población determinada debe ser heterogénea en relación a otra población. Por ejemplo, la población de una ciudad. La muestra. Entonces, aquí encontré un ejemplo muy interesante en el libro que les cité hace un momento de Girós y de Tremblay, que habla de un ejemplo bastante interesante en relación a ese reality MasterChef. Entonces, fíjense que cada uno de los participantes preparaba su plato de acuerdo a unas especificaciones dadas previamente y luego cada uno iba siendo llamado al estrado para presentar su plato. Y cada uno de los tres jurados tenía su turno para pasar al frente y tomar con una cuchara un bocado de ese plato. Pues más o menos ese es el símil para poder comprender los conceptos de población y de muestra. Entonces la muestra es la fracción de la población en estudio cuyas características se van a medir. Como este modelo de investigación es cuantitativo, entonces existe una obsesión por medir todo, medir numéricamente. Ejemplo, un grado, un curso, un área, un programa académico, una facultad. Y hay varias maneras de hacer de estudiar esa muestra. A esas maneras se le llama muestreo. Entonces existe un muestreo probabilístico, un muestreo no probabilístico, un muestreo accidental, perdón, no, hasta ahí, un muestreo probabilístico, un muestreo no probabilístico y se me perdió el otro. Un muestreo con voluntarios, pues ya lo vamos a explicar cada uno. El muestreo probabilístico, técnica de muestreo en la que se seleccionan los elementos al azar mediante un procedimiento aplicado al conjunto de la población de estudios donde todos los miembros de dicha población tienen las mismas posibilidades de ser elegidos. Ese es el muestreo probabilístico. Todos los miembros de la población tienen las mismas posibilidades de ser elegidos. Ejemplos: sondeo de opinión electoral. Exige poseer una lista de todos los miembros de la población estudiada. A partir de esta base de sondeo se selecciona mediante un procedimiento aleatorio, por ejemplo, bolas dentro de una bolsa, selección mediante un software que selecciona los elementos de la población. Entonces, todos los integrantes de esa población tienen las mismas posibilidades de ser elegidos, solo que el software es el que decide cuántos. Supongamos que en una población de 10.000 habitantes vamos a seleccionar 100. Entonces el software aleatoriamente va a escoger la dirección de 100 personas y a esas 100 personas vamos a ir a aplicar el cuestionario. Ese es el muestreo probabilístico. Existe entonces la modalidad de muestreo aleatorio simple, cuando todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos, el que acabo de mencionar. Muestreo aleatorio simple. ¿Qué es el muestreo no probabilístico? Técnica de muestreo en la que no todos los elementos de la población de estudio tienen una posibilidad conocida, igual y no nula, para formar parte de la muestra constituida. No todos tienen la misma opción, la misma posibilidad. Ese es el no probabilístico. Y dentro de eso existen varias modalidades. Muestreo accidental. Técnica de muestreo no probabilístico en la que el propio investigador selecciona los elementos simplemente porque están presentes y a la mano. Utiliza el investigador que acude a encontrar participantes de una encuesta, por ejemplo, y recluta a cualquiera para aplicar el cuestionario. No sería representativa. Entonces, si yo lo hago así, tengo que decir en la investigación, en el diseño metodológico, que lo que he aplicado es un muestreo no probabilístico, para que quien lo lea sepa. ¿Por qué? Porque lo que he hecho es ir a las ágoras, por ejemplo, y seleccionar 30 estudiantes para aplicarles un cuestionario. El investigador los ve pasando y le llama la atención: vamos a preguntarle a este, vamos a preguntarle a este, ¿sí? Y le formula el cuestionario. Ese es el muestreo accidental. El muestreo a juicio.
Tampoco permite construir una muestra representativa, puesto que está formado por elementos que el investigador escoge porque le parecen típicos de la población de estudio. Es similar al anterior, o tiene que ver con el anterior, ¿cierto? El muestreo con voluntarios. Este es interesante. Técnica de muestreo no probabilística en la que la muestra está constituida por personas que se presentan como voluntarias para participar en la investigación. Ejemplo, se difunde un mensaje que convoca a voluntarios deseosos de participar en una investigación, supongamos sobre el sueño. Y entonces a esa convocatoria asisten un determinado número de personas que voluntariamente aceptaron hacer parte de la investigación. Ya ese se llama muestreo con voluntarios. Muestreo por cuotas, técnica de muestreo no probabilístico en la que el número de elementos seleccionados en cada categoría es proporcional al que se encuentra en la población de estudio. Es la menos imperfecta del muestreo no probabilístico. El investigador intenta construir una muestra a imagen y semejanza de la población que lo ocupa. El investigador debe evitar al máximo el sesgo. Ejemplo, cifras aleatorias que escoge un software que decide que la sexta, onceava y decimonovena persona que pase la puerta de un centro comercial forme parte de la muestra. Entonces podría ser también así con el ejemplo de las ágoras. No es que el investigador se para y diga esta muchacha porque tal cosa o este muchacho porque tal otra, sino que previamente se ha escogido, entonces dice, la persona que entre aquí por la puerta principal de entrada de la carrera primera de la universidad, vamos a ir contando así como aparece ahí, la cesta que aparezca a partir del momento en que yo me paro acá. Entonces cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y Baila propone la posibilidad de que le colaboren respondiendo unas preguntas. Luego otra persona, a la 11 que pase, la decimonovena que pase. Entonces se establece previamente a quién formularle las preguntas. Error de muestreo. Error de medición inevitable, pero que se puede calcular en una muestra probabilística, inherente al hecho de que la muestra nunca es una réplica exacta de la población de estudio. Este es chévere porque esto lo ve sobre todo uno en época electoral. Vamos a leer el ejemplo. Es un sondeo electoral en el que la población objetivo es el electorado de una determinada región. Para todos los entrevistados se calcula en 3 puntos porcentuales el margen de error máximo en un nivel de confianza del 95%. Fíjense que todo está obsesionado con números. Entonces, el error está basado en 3 puntos porcentuales. ¿Qué quiere decir esto? Que se calcula en 3 puntos porcentuales el margen de error máximo. Entonces, si el sondeo revela que el 67% de los entrevistados tiene intención de votar por determinado partido político, el resultado real de esa intención puede variar más o menos 3 puntos entre 64% para abajo o 70% para arriba. Eso es lo que quiere decir el error, la margen de error. Y el otro, en relación al nivel de confianza del 95% que mencionamos al comienzo, quiere decir que solamente hay 5 posibilidades sobre 100 de que el resultado real obtenido por este sondeo no se sitúe dentro de esta gama de 64 a 70%. Fíjense que es la obsesión por los números. Solo el 5% de margen de error en que esto sea cierto. O sea que existe un 95% de confianza de que esto sí sea cierto, es lo que está diciendo. Bueno, nos vamos a este punto que hace relación a la matriz de datos. Entonces vamos a hacer ejemplos. La problemática 1, que ya la conocemos, que es la del consumo de música. Entonces definimos la tabla, objetivo, lo mismo que hicimos allá al comienzo. Colocamos el manual de codificación que hicimos allá también al comienzo, igualito. Y esto es lo nuevo. Entonces aquí aparece la matriz de datos. ¿Cuál es la pregunta que estamos haciendo? ¿Cuáles son los géneros musicales que más prefiere escuchar? ¿Sí? Entonces, dependiendo de cuál va a ser la respuesta, voy a organizar, por ejemplo, por cohortes, como es para los estudiantes del programa de artes. Entonces, para poder establecer por cohortes, o podría ser por edades también, ¿cierto? ¿Cuáles son esos gustos musicales? Para poder, como digo, organizar la información. Entonces, en esta matriz de datos debo incluir las dos informaciones. De un lado, el consumo que hacen y del otro, la población, qué tipo de población.
Ese es el ejemplo para este. Otro, por ejemplo, cambiaba acá el cuadro del manual de codificación, el tema de la difusión. Entonces, la pregunta, ¿cuáles medios de comunicación utilizas para escuchar música? Entonces, si yo defino que quiero organizarlo por cohortes, entonces escribo para poder luego concluir que la cohorte 2015 le gusta más escuchar música por plataformas musicales, por ejemplo. Mientras que la cohorte del 2018 le gusta más escuchar música por redes sociales, por ejemplo. Entonces, eso lo que me va a servir es para organizar la información. Con respecto a la problemática 2, la de que hace referencia a lo del museo, hicimos también un ejemplo. Entonces, tal cual, colocamos el cuadro que define el método, la técnica y el instrumento que ya leímos previamente, el manual de codificación que hace referencia al ingreso económico y la matriz de datos. Entonces, en la matriz organizo por género, hombres, mujeres, población LGTBI, por ejemplo. Entonces, para poder organizar la pregunta, lo que decía cuál es su salario mensual. Entonces, eso me va a permitir organizar la información de esa manera en esta matriz de datos. El otro ejemplo, la otra variable, estudios. ¿Qué nivel de estudios tiene? Lo mismo, entonces, en el caso de la población, el género de la población, me va a ayudar a organizar la información. La otra variable, programación del museo. La pregunta, ¿cuál de los siguientes programas que realiza el museo le gustan más? Exposiciones, talleres, visita guiada, congresos, conferencias. Entonces, como estoy estudiando la población, menores de 18 años, entre 18 y 40, categorizo y explico y escribo mejor cuántos de los de 18 años dicen que le gustan las exposiciones, los talleres, las visitas guiadas, los congresos. De tal manera que esto después yo lo organizo en Excel. Vamos a hacer el ejemplo. Entonces, vamos a ver si esto se deja copiar. Abrimos esa matriz de datos. Lo que se propone es que ustedes abren un archivo de Excel y esa matriz de datos la pego acá. Vamos a ver si lo reconoce. Y entonces digo que voy a hacer un supuesto. Entonces digo que menores de 18 años les gusta más, pienso yo, que los talleres. Entonces digamos que una población de 20 personas que encueste aquí, voy a colocar que 15. Y acá las exposiciones le coloco que una, y la visita guiada le coloco que 3, como que 2, que 4, para completar los 20. ¿Sí? Acá, personas entre 18 y 40 años. Entonces, supongamos que le gusta más la visita guiada 10, las conferencias 5 y los congresos 5. Personas entre 41 y 60 años les gustan más las exposiciones, supongamos, entonces, pongámosle 11 y le gustan los talleres 5 y la visita guiada, pongámosle 2 y los congresos 2. Y personas de más de 61 años, pongámosle que le gusten las exposiciones 8, los talleres 5, la visita guiada 2, los congresos 3 y la conferencia 2. ¿Sí? Entonces llego yo y totalizo. Aquí en Profe, autosuma. está Sí. diciendo en qué parte lo está haciendo que no lo veo. Ah, pues claro. Si no me dicen, no caigo en cuenta. Qué pena con ustedes. Yo pensé que era mi internet que se había quedado congelado. Ah, qué pena, ¿verdad? Qué pena que me concentré en esto y no les mostré. Estoy haciéndolo en Excel, ¿cierto? Sí. Entonces viene Ya, sí, acá. ahora sí. Listo. Totalizo. Acuérdense que estamos haciendo el ejemplo de la matriz de datos. Y ya fui, apliqué, ya recogí esta información. Entonces, acá tengo los resultados. Entonces yo puedo
puedo categorizar a nivel general. ¿Qué categorizo? Puedo graficar, perdón. Entonces vengo y coloco acá, por ejemplo, vengo aquí, ya, aquí está la total de la gente que recogió información. Entonces voy a mirar cuál fue la opción que más le gustó en el tema de las actividades que realiza el museo. Entonces yo vengo acá a insertar y le digo que me grafique en una torta. Y le digo que me indique los porcentajes, los valores no, los porcentajes. ¿Sí? Entonces puedo concluir que, de acuerdo al ejemplo que estoy haciendo, que el 31% de las personas que ingresan al museo les gusta la actividad de talleres, mientras que el 25% le gustan las exposiciones, el 22% le gustan las visitas guiadas, el 13% le gustan los congresos y el 9% le gustan las conferencias. ¿Eso de qué me va a servir? Pues para poder organizar la programación y para poder establecer cuáles son los servicios que ofrece el museo y hacer un balance de cuál es el impacto que tiene el museo. ¿Sí? Ahora, puedo graficar también por población. Entonces, coloco estos dos y digo que me genere el gráfico. Entonces, las personas menores de 18 años se comporta así. Y así puedo hacerlo para cada uno. Siempre coloco la opción de porcentaje porque eso es lo que más me gusta. Entonces, los menores de 18 años les gusta más asistir a talleres y menos a conferencias. ¿Sí? Y así sucesivamente puedo ir sacando los resultados de cada información que he recolectado. Entonces, todo el objetivo o la finalidad de la actividad es poder organizar la información. En últimas, eso es lo que logramos con estos cuadros de Excel. ¿Listo, muchachos, compañeras y compañeros? Queda expuesta la actividad. Bueno, pero entonces, ¿en qué consiste? Se dice, realizar el manual de codificación para una de las dos problemáticas propuestas en la actividad 4. Que esto lo venimos trabajando desde hace rato, para no cambiar de tema. Entonces, una de las dos, o la problemática 1 o la problemática 2, ustedes la escogen y ahí están expuestas. Bueno, ¿están viendo el Word? No, no están viendo el Word. Ya le vamos a No, mostrar profe. No. El Word. Ahora sí. ¿Listo? Entonces, ¿sí están viendo el Word? Sí, profe, ahora sí. Sí. Entonces ustedes cogen una de las dos problemáticas, ¿sí? Y luego la desarrollan. Entonces, problemática seleccionada, ¿cuál fue? ¿Cuál es el objetivo general? ¿Cuál es el objetivo específico? Esos son tal cual los que están arriba expuestos, es copiar y pegar. Y hacen el diseño del manual de codificación, como ya lo explicamos. ¿Sí? Tal cual como ustedes lo organizan. Y realizan asimismo la matriz de datos de cada variable. Recuerden que es de cada variable. Y finalmente el gráfico que obtuvieron. ¿Sí? Se supone que la información que van a recolectar es ficticia. Ustedes se la imaginan. Así como hice yo ahora, le dan unos valores. ¿Sí? No se trata de irnos ahorita ya al museo, ir a sentarnos a buscar la gente y entrevistarlo. No, no, no. Es imaginario. Esa población ustedes van a ir definiendo, así como dice ahorita, mejor dicho. Ustedes se dieron cuenta. Entonces, suponiendo, vamos a darle
tanto a esto, tanto a esto, tanto a esto, y generan todo el proceso, porque esto apenas es un simulacro, digamos, de investigación. Pero el objetivo entonces es diseñar el manual de codificación y diseñar la matriz de datos y generar los gráficos, son los 3 puntos. ¿De qué? De la problemática seleccionada. Entonces lo que pasa es que ustedes tienen que dar respuesta a los 3 objetivos que están planteados en cada problemática. En el ejemplo incluíamos solamente un objetivo, ustedes tienen que hacer los otros 2. Entonces ustedes definen eso. ¿Listo, chicos? ¿Chicas? Esa es la actividad 5, entonces, que está en proceso. Preguntas, comentarios, sugerencias. De mi parte no, profe. Bueno. ¿Listo? Entonces, si no hay preguntas, comentarios ni sugerencias, podemos ir dejando así por hoy. Terminamos la grabación y dentro de un rato la subo